Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Hoy en un programa especial, en un lugar especial. Estamos en la Embajada de Brasil en Washington. Y estamos aquí porque vamos a entrevistar a uno de los políticos más importantes de América Latina, que también es uno de los intelectuales más importantes de América Latina. Se trata del expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Cardoso fue, primero y antes que nada, un gran intelectual. De allí se involucró en la política y terminó siendo ministro de Finanzas del Brasil. Tanto fue el éxito y tanta su popularidad que terminó siendo presidente. Su primer periodo fue de 1995 a 1999. Fue reelecto como presidente y tuvo un nuevo periodo entre 1999 y el 2003. En ese periodo él instrumentó ese subsidio a quienes menos tienen, que es un subsidio directo a los pobres, especialmente a las madres, para garantizar que tuvieran sus necesidades básicas cubiertas. De ahí en adelante, eso que se llama subsidio directo, fue adoptado por una gran cantidad de países con gran éxito y forma parte del arsenal que tienen los gobiernos para enfrentar la pobreza y las desigualdades. Después de eso se ha mantenido activo en la política y ha visto cómo su país ha pasado primero por una explosión de crecimiento hasta entrar en una caída libre de desestabilidad, de corrupción, de fragmentación política, de pugnacidad social. Hoy vamos a hablar con él sobre Brasil, sobre América Latina, sobre el mundo. Y vamos a tratar, a través de este personaje, de este líder extraordinario, a tratar de entender qué está pasando en el mundo de hoy. Y esta es mi conversación con el presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidente, un gran placer tenerlo nuevo en el programa. Y para mí también. Es la tercera vez que vengo. Así es. Presidente, ¿qué lo sorprendió a usted más? ¿La elección de Donald Trump o el escándalo de Odebrecht en Brasil? Yo diría que igual. Porque en el fondo son fenómenos del mismo proceso que estamos pasando todos. O sea, el mundo ha cambiado mucho a un punto tal que una persona como Trump gana las elecciones en Estados Unidos con una narrativa, con un apelo a una vuelta a un pasado que nunca hubo, pero que parece America First, y que parece ser que todo lo que hizo América, los inmigrantes, la libertad, la democracia, no está bien. Eso es un shock. Y por otra parte, lo que pasó con la cuestión de Odebrecht y de otras empresas en Brasil, que en verdad del Estado brasileño, ha sido también el hecho de que con las transformaciones ocurridas, la política brasileña no se ha renovado. No solo en Brasil, no se renovó acá, viene a golpes ahora con Trump, va a golpes con Macron en Francia, de otra naturaleza, ¿no? Y en Venezuela, o sea, estamos ahí con un problema en todas las democracias representativas occidentales. ¿No? ¿Por qué? Porque eso es donde hay libertad y donde por consecuencia las gentes con las nuevas tecnologías se hacen presentes, quieren participar o si no directamente saben lo que está pasando, hay más transparencia y descubren que el poder a menudo está basado en plata que no es limpia. Un tema recurrente en todas partes donde hay esta efervescencia política, esta crispación, es una nueva intolerancia hacia la corrupción. Y allí hay la propensión a buscar el legendario Salvador de la patria. La cultura en nuestros países es una cultura más favorable a que, bueno, deja pasar, vamos a perdonar, no fue tan grave. No, hay que fortalecer, revigorar las instituciones, la regla. Y una cosa muy sencilla pero muy difícil, la ley es igual para todos. Por suerte, lo que estamos asistiendo en Brasil es que quizás en forma masiva, por primera vez en la historia, se ve que están intentando aplicar la ley a los poderosos. Entonces, yo creo que hay que fortalecer instituciones. Hay siempre el riesgo de un salvador de la patria. En la situación brasileña hay siempre la tentación de que a lo mejor un tipo duro pueda poner orden en la casa. Y no se trata de eso. Hay que una construcción permanente, continua de obediencia a la ley. Una de las buenas noticias de Brasil es la manera como ha procesado estos escándalos de corrupción, donde hay instituciones, hay apego a las leyes o hay magistrados independientes. La mala noticia es que parece que se descarriló. Brasil, que creó tantas expectativas, tantas esperanzas, se descarriló. ¿Qué pasó? ¿Dónde se equivocó Brasil en los últimos tiempos? Bueno, yo diría lo siguiente. Primero fue el gobierno de Brasil que se equivocó. ¿Cuál?
la segunda mitad del gobierno de Lula. Empieza por ahí y más claramente en el gobierno del presidente Rousseff. Y eso no está directamente ligado a la corrupción, sino que a otra cosa, a la percepción de que como hubo una crisis en 2007-2008 financiera y como el Brasil logró sobrepasar la crisis con medidas de ampliación del consumo, y eso se sostuvo por algún momento y se olvidaron de que lo que realmente estaba por detrás era otra cosa. Era la transformación producida por China, que empezó a valorar las materias primas. Cuando eso empezó a caer un poco, ahora retomó otra vez. Todo se deshizo. Y junto con eso, la corrupción de una persona u otra persona, en basar todo el sistema político en la fuente de plata sucia, y simultáneamente se descubre por la transparencia, por los efectos positivos de la sociedad moderna, por las redes, por todo eso, y también por la modernización de los jueces, de los fiscales que estudiaron afuera de Brasil, es una generación nueva. Creo que los políticos no se percataron que había ese cambio en la sociedad. Y el encuentro o el desencuentro viene de ahí. Viéndose adelante, Brasil va a depender mucho de tener un liderazgo que tenga la visión, que tenga la capacidad de manejar la economía y que tenga la capacidad de manejar la situación interna, social, política, la efervescencia, la conflictividad política en Brasil ha subido mucho. Y hay un candidato que está muy fuerte en las encuestas, Jair Bolsonaro. Señor Bolsonaro, cuando usted fue presidente, él propuso fusilarlo a usted. Sí. Cuéntenos eso y cuéntenos cómo está viendo usted la posibilidad de que este señor llegue a la presidencia. Bueno, es un señor extremado. Es verdad que cuando yo estaba en la presidencia hizo un discurso en la Cámara. ¿Cuál fue mi reacción? Ninguna, porque no se necesitaba reaccionar en aquel momento. Él no tenía expresión, era un tipo más bien de características autoritarias personales. La diferencia es que hoy día la sociedad tiene una parte de ella que quiere orden. Y Bolsonaro, de alguna manera, pues se cuaja con ese sentimiento de que hay que poner algún límite a las cosas. Por eso subió. Yo no creo que tenga chance de llegar a lo que es necesario. En Brasil hay que tener 50% más uno de votos para ser presidente. Sin embargo, no es posible más hacer como hice yo, que fue sencillamente no tomarlo en consideración. Ahora yo creo que hay que tomarlo en consideración y tratar de no dejar que él avance. Otro de los candidatos que está en la palestra es su sucesor, Ignacio Lula da Silva, sí. Que muchos han llamado el candidato teflón, que a pesar de las acusaciones reiteradas acerca de posible corrupción, eso no parece afectarlo en las encuestas. Él sigue teniendo un nivel de popularidad y de apoyo muy significativo. Es verdad, él debe tener más o menos un 20-25%, pero las encuestas en este momento son un reflejo del sentimiento y del conocimiento de las personas. Sin embargo, hay de notar que después de que Lula fue condenado a 9 años de cárcel, un juez todavía tiene un recurso para juzgarlo otra vez. Tiene 9 procesos criminales. O sea, ¿cómo es posible que aún así haya quien lo defenda públicamente para ser presidente? Y yo digo esto con objetividad. Yo fui a testimoniar en un caso de Lula y fui listado por él, no para defenderlo, pero decir lo que yo sabía. En aquel caso yo no tenía nada que pudiera incriminarlo. O sea, yo trato de ser objetivo. Pero es muy difícil que una persona en estas circunstancias logre tener la mayoría necesaria. Lula llegó a mucha popularidad con algunas razones. ¿Por qué? Porque, primero, por su origen, es operario, sindicalista. Segundo, porque en un buen momento amplió la inclusión social. Eso siempre da un prestigio grande. Y tercero, sabe hablar lo que la gente gusta de escuchar. Pero en política, tú sabes cómo es eso, nadie garantiza, ¿no? Y los dos que tienen en este momento expresión, aparte de ellos es una otra señora, Marina Silva, yo diría que no representan lo que estábamos hablando antes, o sea, un sentimiento de institucionalidad democrática. Y entonces yo creo que hay que construir una otra candidatura que sea capaz de garantizar una visión de futuro.
América Latina, vamos a pasar de esto a América Latina. Una América Latina donde el péndulo pasa de un lado a otro. Entonces tuvimos el péndulo del superpopulismo de la época de Lula, de Chávez, de los Kirchner, de Correa, etcétera. Luego eso pasó con la elección de Pedro Pablo Kuczynski en Perú, de Macri en Argentina, etcétera. Y ahora estamos enfrentados a una nueva ola de elecciones en las cuales en México López Obrador puede llegar a ser presidente, Petro en Colombia podría llegar, Lula en Brasil, y ayer hasta la señora Kirchner dijo que ella tenía que regresar para enderezar las cosas. ¿Estará América Latina a punto de volver a ver el péndulo de otro lado? Yo espero que no, y creo que no es necesario que así sea. Pero depende de que haya liderazgo con la capacidad de expresar, primero, que hay mucha desigualdad. El mercado es fundamental, la democracia es fundamental, pero la inclusión social sigue siendo un tema importante. Si no hay un candidato, yo diría, que fuera capaz de mirar hacia adelante, pero simultáneamente crear formas de relación social, cultural, educacional, etcétera, etcétera, y aún formas de distribuir, repartir la renta de modo a poder incluir más gente. Si alguien no fuera capaz de juntar esas cosas, bueno, esos tipos pueden ganar y vendrá un demagogo. Alguien que hablaba constantemente de esos temas era Hugo Chávez. Y por eso quedó por tanto tiempo. Y con la plata del petróleo. Y por la plata del petróleo. Entonces ahora tenemos una crisis humanitaria importante en Venezuela, tenemos una crisis, un colapso del funcionamiento del Estado y realmente mucho sufrimiento humano. ¿Qué salida hay para Venezuela? Primero, yo creo que las salidas son siempre internas. Los de afuera podemos hacer algo, pero no mucho. Yo estaba en la situación de la dictadura militar en Brasil. Y yo viví una parte del exterior y otra parte dentro de Brasil. Los de afuera no se dan cuenta de la concretud de la vida política y la vida común. Son los de adentro. Yo creo que hay que buscar internamente fuerzas y un poco más de unidad en las oposiciones venezolanas. Pero eso no significa que lo exterior no tenga peso. Yo creo que sí tiene peso. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Brasil, el gobierno de Rousseff fue muy condescendente con la quiebra de la democracia allá. Yo creo que el actual gobierno, en ese aspecto, está mucho más activo en decir, bueno, eso no es más democracia. Creo que el coro internacional debe decir, mira, se le fueron los límites, ya no es más democracia. Y imponer alguna presión de afuera hacia adentro. ¿Qué forma puede tener esa presión? Dame la presión ejemplos. que funciona normalmente son de dos órdenes. Uno, económica, que siempre pesa. Pero hay que ir con cuidado, porque si no daña el pueblo y tampoco es una cosa que se puede desear. El otro es corriente de ideas, es decir, hablar con más clareza sobre la situación, los de afuera, incluso los que no son venezolanos, ¿no? y que son amigos de Venezuela. Decir que es inaceptable, que lo que pasó allá no es aceptable, que se rompieron todos los límites de una democracia. Yo creo que hay que hablar con fuerza en todos los foros posibles, ¿no? Creo que hay que tener menos prudencia en esa materia, avanzar más, pero siempre a sabiendas de que todo va a depender de la configuración interna. Si no hay una fuerza organizada, no pasa nada. Presidente, para concluir, le quiero preguntar su visión acerca del mundo. En estos momentos hay efervescencias de todo tipo que van desde la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte, la situación con Rusia y su intervención en las elecciones de Estados Unidos y su intervención en muchas elecciones de manera muy furtiva, etc. Y está China, que es la fuente de estabilidad económica para muchos países, pero que también tiene fragilidades. ¿Cuál de esos tres países cree usted, Estados Unidos, Rusia y China, cuál de los tres, si tiene que escoger uno, que sea una mayor amenaza a la estabilidad del mundo, cuál diría usted que es? Yo diría que más bien Rusia, porque Rusia ha sido puesta al margen por el mundo occidental. Rusia nunca fue aceptada como parte del juego. ¿Qué hace Rusia ahora? Tiene resentimiento y quiere otra vez existir. Ocupó Crimea. O sea, Rusia, y tiene fuerza atómica. Hay un riesgo muy grande, porque los chinos se acercan ahora a los rusos.
por primera vez, que siempre tuvieron fricciones de frontera, ahora no. Ese es un peligro. O sea, puede haber un desplazamiento del eje de comando del mundo occidental, Europa y Estados Unidos, hacia China y Rusia. Entonces creo que hay que mirar con mucha atención todo eso. Y desgraciadamente Europa no logró desempeñar lo que se esperaba de Europa. Con el Brexit quedó muy claro eso. Europa hoy depende de Alemania, Francia, todo, pero sin Inglaterra. Se complicó y hay muchos movimientos locales en Europa. Entonces yo tengo preocupación con el acercamiento entre Rusia y China y con el aislamiento de Estados Unidos, que va junto con las propuestas de Trump, el malestar que produjo en la región, con México, con todas partes, ¿no? Entonces creo que es eso, el mundo es este. Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil, pero ciertamente uno de los más lúcidos pensadores del mundo actual. Presidente, gracias por estar con nosotros. A usted.